Twist.io. Hola a todos amigos del canal Cipa Noticias, mi nombre es Luz María Gutierrez, personera estudiantil y presentadora de nuestro canal. En el día de hoy nos encontramos con Tania Pérez, historiadora natal de nuestro pueblo. Y bueno, el objetivo de nuestra entrevista básicamente es darles a conocer sobre su vida y también en su paso por la historia. Bueno, Tania, háblanos un poco de tu vida, de cómo fue tu infancia, cómo tu infancia tuvo influencia en lo que eres hoy en día. Buenos días. Inicialmente, gracias a Dios por haberme permitido estar aquí con ustedes en este espacio de conversación, a la institución educativa de Zipacoa, quien también fue mi institución, en la cual conservo muchos recuerdos en su patria, en sus aulas, gracias a Luz María, que fue la persona que me contactó. Y pues Tania es una mujer villanuevera, hija del corregimiento de Zipacoa. Bueno, mi historia es algo muy bonito porque desde pequeña me gustó mucho el trabajo social. Entonces yo empecé estudiando trabajo social, pero ocurrió algo en el camino, y es que como ese desconocimiento que la mayoría de personas tenemos por la historia me llamó mucho la atención. Entonces, estando yo estudiando trabajo social, me presenté en la Universidad de Cartagena y pues, oh sorpresa, me llaman a decirme que mis familiares me llamaron a decirme que no me encontraba en Barranquilla, que había sido admitida en el programa de historia. Cuando yo empecé a estudiar historia, desde el primer semestre supe que esto era lo que me gustaba. Estar husmeando en los libros, escudriñando fuentes, fue algo muy lindo para mí. Lo que soy hoy se lo debo a mis abuelos maternos, a la agricultura, a mi pueblo hermoso. Algo muy particular que me ocurrió a mí es que en todo ese trance de mis estudios nunca quise ir a vivir a otro lugar, en ese caso en Cartagena. Amo tanto a mi pueblo que para mí mi pueblo es mi orgullo, y me venía todos los días. Entonces, hablando un poco de mi historia académica, y creo que le sirve mucho de enseñanza a los jóvenes. Amen el campo, amen la agricultura. El campo es la vida. Es por el campo que llegamos a ser lo que somos. Se lo debo a eso, a la tierra. Incluso hoy día sigo viniendo al campo. Voy a la parcela de mis abuelos porque hay que olvidar las raíces. Exacto. La verdad nos parece muy interesante porque es como que inspiración para otros jóvenes también, Sí. Que de pronto ahora mismo piensen de que no, de pronto estamos aquí, de pronto en un lugar sin oportunidades, por decirlo así, que es lo que siempre uno piensa, pero digamos que con las cosas que tú nos dices, ya prácticamente es como que no, es como una esperanza si se puede lograr lo que tenemos en mente. Sí, y ahora más, siento que ahora en la actualidad más, porque en el momento en que yo empecé a estudiar, bueno, aquí siempre hemos carecido de un sistema de transporte, pero en ese entonces las motos todavía no estaban tan amplio ese sistema de que había muchas motos ni nada de esas cosas. Entonces, quien de pronto ve a un profesional en esto y dice, no, fue fácil, pero en realidad no fue fácil. En el caso mío, yo salía de mi casa a las 11 de la mañana y regresaba a 9, 10 de la noche, porque del centro llegaba a Villanueva a esperar que alguien me fuera a buscar. Y eso es lo que hay que contarle a los jóvenes, que todo en la vida es sacrificio, pero después vienen frutos bonitos. Exacto. Bueno,
Como otra pregunta, ¿hay algo que prácticamente, o sea, me ha interesado a mí, a mis compañeros, al grupo del canal, a todos los espectadores, que son unos videos que estamos viendo por ahí, que prácticamente la gente le ha dado vuelta, la gente los ha visto, a la gente le han gustado? ¿Cómo nace, o más bien, qué es Hablemos de Historia? Bueno, Hablemos de Historia fue algo que se me ocurrió porque veía como que esa necesidad de que las personas aprendieran de historia, porque pues son experiencias personales que yo tengo. Las personas me decían, ¿qué estás estudiando? Yo les decía, estoy estudiando historia. Ajá, pero ¿y eso para qué sirve? ¿Dónde vas a trabajar? Entonces yo llegué a la conclusión, las personas desconocen qué es la historia. Entonces, pues tienen la concepción de que la historia es algo aburrido, algo viejo, y no es así. Entonces empiezo a crear esos videos utilizando un lenguaje sencillo, un lenguaje didáctico, que la persona pueda entender, pueda memorizar fechas célebres y todas esas cosas. También con una idea fundamental que tienen esos videos es saber quiénes son, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. De ahí nace Hablemos de Historia. Muy interesante. Bueno, hay otra preguntita que también digamos que es demasiado fundamental la guita en una entrevista, como digamos que socialmente, generalmente, es que la historia antes, de alguna manera, abarcaba los problemas de una manera. O digamos que de cierto modo tenían otro mecanismo de tratar las cosas, de hablar las cosas, de tratar los problemas. Y actualmente, digamos que se están viendo más cosas negativas en la sociedad que a veces no se sabe ni siquiera cómo solucionarlo. Las personas no tienen el conocimiento para solucionarlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo cree que la historia puede influenciar en el abordaje de los problemas contemporáneos? Ok. La historia nos ofrece varios elementos. Nos ofrece un contexto, nos ofrece unas herramientas y nos ofrece unas lecciones, ¿sí? Con las cuales podemos comprender, entender este pasado. Este pasado, ¿qué hace? ¿O qué papel juega el pasado? Es como un laboratorio de experiencias humanas y que, por ponerte un ejemplo, las crisis sociales y políticas, ellas tienen una génesis, tienen unas raíces en el pasado. Entonces la historia lo que hace es buscar por qué se dieron, qué consecuencias las ocasionó, ya sea migraciones masivas, o sea desigualdad, o sea crisis ambientales, y pues ver qué problemas, qué intentos de soluciones se le dieron, cuáles fueron eficaces y cuáles no, para que esto a su vez sirva como una guía de advertencias sobre lo que se debe hacer y lo que no. Entonces así que influye la historia en cuanto a los problemas contemporáneos. Bueno, y creo que es muy como que de ahora el hecho de que las personas todavía busquen como que soluciones que se dieron en el pasado, en la antigüedad, porque fueron eficientes en ese momento. Entonces como que el hecho de que ahora no las encuentran, digamos que siempre como que hay algo que nos obliga a devolvernos un poquito a ver qué podemos solucionar ahora. Bueno, tenemos otra pregunta que es, ¿cuál es el papel que juega la memoria y la identidad en la construcción de la narrativa histórica? Okay, yo lo percibo así. Para mí la memoria y la identidad son como el hilo y el aguja, hablando de una forma mucho más sencilla. Son como hilos y agujas. La una no funciona sin la otra, pero ambas nutren la narrativa histórica. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras la memoria, perdón, no solamente es aquello que tú como individuo recuerdas, o que yo como individuo recuerdo, sino todo aquello que una comunidad mantiene vivo, ya sea en unos monumentos, en unas celebraciones, tradiciones. Eso es lo que hace la memoria, pero que se convierte en un testimonio vivo de una comunidad. Y la identidad es la construcción de lo que nosotros somos, de dónde venimos hacia dónde vamos. Cuando estas dos se juntan,
el papel importante que juegan es, mientras una aporta el material vivo, la otra lo que hace es un proceso como de selección, por decirlo así, para ofrecer una visión coherente del pasado de una comunidad. Muy bien, gracias. La verdad es que la pregunta, digamos que es como que también una de las más fundamentales porque digamos que en la memoria muchas personas creemos que básicamente mientras nosotros tengamos como que algo, digamos que es presente, pero no tan internamente, ya está vivo. Y es como cuando dicen, no se muere quien se va, sino no se olvida. O sea, es como que básicamente... Pues la memoria es todo aquello que como te digo, una comunidad recuerda mediante monumentos, tradiciones. En el caso del parque que está aquí en Zipacoa, el parque de la memoria. De esa memoria yo me refiero, no es lo que un individuo recuerda. Ah, ok. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué mensaje le das a los jóvenes sobre la importancia de la historia en la actualidad? Bueno, como te decía en el inicio, la percepción que tenemos es que la historia es... los viejitos son los que saben de historia, son los que conocen de sus libros. Yo no voy a estar neciando de pronto libros llenos de polvo, viejos, pero estamos errados. Y se lo digo a todos los jóvenes que están aquí y a todos aquellos que deseen ver mis videos, que deseen aprender. La historia es tan importante que conocerla es como andar con una brújula en la mano. Ella te va mostrando los caminos, ¿cierto? Y quien no la conoce anda ciega sobre un mundo que se repite. Entonces es importante aprender de historia. Muy bueno, un bonito mensaje para los jóvenes que actualmente, bueno, pues digamos que estamos bajo la preferencia de otras cosas y de pronto no le damos interés a lo que realmente es importante. Bueno, por otra parte, y volviendo al tema de Hablemos de Historia, de tus videos, hubo un video que fue, bueno, todos han sido, digamos que de gran influencia, pero hubo uno que digamos que gustó como que más a las personas, se interesaron más por la fecha de publicación, que fue sobre el video del papel que jugó la mujer en la independencia. Entonces, queremos de parte del canal que nos argumentes un poquito cómo fue eso de que el papel que jugó la mujer durante ese tiempo, durante esa época. Okay. Lo que pasa es que es un video que gusta porque yo creo que lo publiqué como en el mes de la mujer. Entonces, pues, yo pienso que cuando se habla de historia se minimiza el papel femenino, ¿sí? Entonces, pues, recordar este contexto independentista, no hablar del papel de la mujer, es hablar de una historia totalmente inconclusa. Entonces, las posturas ideológicas y de carácter conservador han tratado de minimizar y han tratado de relegar las funciones de nosotras las mujeres solamente al seno familiar y pues del plano maternal. Y no es así. Las mujeres participaron en ese contexto independentista en muchos ámbitos. Uno de ellos es el ámbito militar, en su más viva expresión que fueron las luchas por la libertad, por la tan anhelada emancipación. Entonces, ¿qué ocurre? En aquel tiempo, que fue el contexto colonial, la época colonial, que abarca siglo XVI e inicios del siglo XIX, las mujeres las clasificaban según su contexto, según su grupo étnico, su condición económica. Pero ocurría algo, es que las mujeres eran el otro 50% de la población. Entonces, ¿qué pasa? Según la memoria nacional, no la historia, según la memoria nacional, la lucha independentista más que todo se debió al género masculino, algo que no es así. Las mujeres ocupamos o desempeñamos roles fundamentales. Y pues cuando trata de hablar la memoria nacional de las mujeres se reduce automáticamente a 4 mujeres
que son las que conocemos: Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos, Manuela Beltrán, dejando atrás también muchas otras heroínas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se habla de esto, la persona investiga y dice: ah, ok, el abanico es amplio. Las mujeres en este contexto independentista fueron tan astutas que crearon, si no estoy mal, en 1792, unos grupos clandestinos donde se conversaba, se compartía comida, se hacían bailes, pero a estos grupos clandestinos se les denominó, se les conoció como tertulias. Allí germinó las ideas independentistas. Dos mujeres muy ilustradísimas en esa época, Rosalía Sumálabe, creo que es y Manuela Beltrán, fueron mujeres tan ilustradas que compartían temas que estaban en boga en ese momento en Europa, como lo fue el movimiento de la Ilustración. Este movimiento tenía como eje central la libertad y la igualdad. Entonces, ¿qué hacía esto? Que como esos eran los temas que ellos tenían de conversa, también servía para ilustrar a los del género masculino que iban a combatir en la independencia. Y pues un sinnúmero de mujeres. En el caso de Policarpa Salabarrieta, logró infiltrarse en la casa de los realistas por más de un año, bajo el cargo de costurera. Mira si la historia no es bonita y es interesante. Bajo el cargo de costurera, convenció a muchos militares que estaban en el otro bando que se unieran al bando de ella, al bando contrario. Se educó en una escuelita de su tierra natal en Guaduas, y muchas cosas más. Tanto así se le considera heroína nacional, que soportó todo tipo de argucias con las cuales pretendían hacerla delatar el nombre de sus compañeros, pero ni la presencia de sacerdotes que había en ese momento ahí lograron hacerla delatar. Así que fue fusilada y el nombre de sus compañeros fue enterrado junto con su silencio. Otra heroína que te puedo mencionar es Magdalena Ortega, una mujer muy ilustradísima. Recibió una educación piadosa, como toda mujer de su élite, de su estatus. Recibió el aval de su familia para que participara en la expedición, hiciera parte del grupo investigativo del médico botánico, no recuerdo, José Celestino Muti. Hizo parte de ese grupo con otras mujeres de la alta sociedad, que integró grupos de caridad, liberó a muchos presos políticos, y algo que llama mucho la atención en ella es que le escribió cartas a Rey Cuarto para informarle de todas las injusticias que se estaban cometiendo aquí en América. Y pues estas cartas demuestran el nivel intelectual y de oratoria que esta mujer tenía. Otra mujer muy importante es Antonia Santos, pues creó y auspició guerrillas. Una de ellas la guerrilla de Coromoro, para darle un aire a las tropas que estaban luchando en ese tiempo en la batalla de Boyacá. Es que estas mujeres, dependiendo de su estatus económico, se le asignaban las actividades que ellas podían ejercer en la lucha por la independencia, pero también los castigos. Las de las clases altas eran desterradas y mantenidas bajo vigilancia de los sacerdotes o de mandos civiles, mientras que las de los estamentos bajos eran fusiladas. Se estima que aproximadamente 76 mujeres fueron fusiladas, entre ellas Policarpa Salabarrieta. Y concluyo con esto: nuestra Colombia tiene motivos suficientes para enorgullecerse de sus mujeres. Hemos sido heroínas que ante las ignominias, las calumnias que hemos sufrido, siempre hemos visto
una forma de luchar por la libertad y por lo que hemos querido. Bueno, y es algo súper importante porque algo que prácticamente se está viendo ahora es que lo que conocemos de historia o lo que conocemos de la historia en esa época prácticamente siempre tiene, digamos que un acercamiento más por las figuras masculinas, o sea, prácticamente como que la mayoría siempre fueron héroes masculinos y son a los que se les conmemora más. Entonces, bueno, para hacer el cierre de la entrevista, queremos principalmente agradecer, porque es un espacio en el que no solamente nos cuentas sobre tu vida y nos hablas de historia, sino que le dejas a todos los espectadores y a todos los jóvenes unas grandes enseñanzas. O sea que de pronto ahora, ya con esta entrevista, ellos tienen más conocimiento de que en la historia, como de pronto nos decías al principio, cuando me preguntaban, había veces que me preguntaban de que, pero, o sea, que vas a trabajar con eso, o sea, de pronto son cosas que las personas dicen, ok, es historia, pero ¿qué trabajo? Si no es algo común, no es algo que... Entonces de pronto ya los jóvenes tengan más conocimiento y sepan más que todo la importancia de lo que tiene que ver con la historia en la actualidad. Gracias a ustedes por hacerme la invitación. Para mí es un gusto compartir lo que he aprendido con ustedes que son jóvenes y pues decirles que la historia es bonita y que al abrir un libro de historia uno se entera de cosas que de pronto creías que eran así, pero no lo son, porque eso es lo que hace la historia, ahondar en los problemas y, bueno, no juzgar, sino comprender. Ese es el papel fundamental que hace la historia. Bueno, muchas gracias. Hola seguidores, en el día de hoy nos encontramos con una leyenda viva de nuestra comunidad. Este video tiene la intención de reconstruir nuestra memoria histórica, quien más el indicado que el señor Donaldo Utria por su amplia experiencia y trayectoria. Bienvenido, señor Donaldo. Gracias, muy bien. Agradecemos que haya dedicado el tiempo para venir hasta acá y responder preguntas e inquietudes que nosotros tenemos. Ahora bien, cuéntenos un poco sobre usted. ¿Quién es Donaldo Utria? Donaldo Utria nació en Villarrosa hace 86 años. Villarrosa es un pueblo del Atlántico. Por esas cosas bellas de la vida me trajeron mis abuelos por acá. Aquí me crié, me casé, tuve 3 hijos, 8 nietos. Estoy rodeado de ellos, me siento feliz, contento en Chihuahua y más cuando he tenido la dicha, si se me gusta ese término, de ser amigo de todo el mundo y de lo muestra un botón. El señor Donaldo Utria, ¿cómo recuerdan que eran las casas de Zipacoa en tiempos de antaño? En su niñez, ¿qué materiales se utilizaban para construirlas? Las casas en ese entonces, cuando yo era niño, hace 70 años, eran de bareque, como se dice. Se utilizaban para horconadura, madera de matarratón que era muy consistente. En la parte de arriba caña brava. Y después venía la lata y lo último la palma. Esas eran las casas de antes. Hubieron muchos que tuvieron la dicha, o no sé, se les ocurrió de echarle piso de cemento, que eran pocas las que querían aquí en ese entonces. Hasta ahí. Qué chévere, esas casas de palma son frescas, no hacen tanta calor y ahora en la actualidad muy poco se ven. Ahora bien, señor Donaldo, en esos tiempos, ¿qué instrumentos de medida arbitraria se utilizaban antes para medir los terrenos? ¿Qué aspectos se debían tener en cuenta? Hay una diferencia bastante grande ahora, porque ahora es con mira telescópico. Anteriormente no. Yo pienso que la vieja había más seriedad, más certeza. La medida antes era, por ejemplo, aquí tengo 25 centímetros. 1 metro tiene 100. Le había que echar 4 a un palito
uno lo cortaba hasta quedar 1, 2, 3 y 4, que era 1 metro. Entonces de ese metro se cortaba otra vara más larga que le metió unos 2, 3 metros a la vara esa. Con eso se cogía aquí. O de luego se medía 10 con una pita. 10 metros, 10 palitos. Entonces ahí venía, que se medía aquí el sector, aquel allá, este acá y este acá. Entonces venía lo bueno porque yo te vendía una hectárea bien a ti. Anteriormente, perdón, era cabulla. Eso ha cambiado bastante. La cabulla tiene 22.500 metros. Y tiene, o sea, que la hectárea tiene 10.000. O sea, que una cabulla, como decía antes, bruta, tenía 2 hectáreas, 1/4. ¿Está entendiendo? Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que las medias eran así, por eso decía que medía bruta. Primero era cabulla, y eso tenía 22.500 metros. Después vino la hectárea, que son 10.000 metros. 100 así, 100 metros así, 100 así y 100 así. Si usted la cuadra, saca tanto por tanto, te da 10.000 metros. Interesante, la verdad. Y ya, sí, había práctica. Eso de media era muy de cuidado. Porque había otro pedacito, perdón, si es que se puede seguir. Había ese que era un triángulo. Así. Se mide con si están parejos se coge 1 y se multiplica por y da, por ejemplo así, un triángulo. Sería solo de los huecos se coge 1. Si no están parejos se juntan y se suman y se dividen entre 2. O sea que de lo mismo que ponen igual. Entonces se multiplica por acá y lo que dé, eso es un hecho. O sea, todo un proceso para esa Sí, pero uno se las ingenia. Yo me dio bastante tierra y gracias a Dios quedó bien, a pesar de no haber tenido esos estudios largos. Y casi discutió, a veces una arbitrariedad de uno, pero que un tocó. Yo le decía ayer que la tierra así, se mide así, esto aquí se mete una aquí. Te va a dar 35 metros. Pero si bajas aquí y subes aquí, te da 50. ¿Me entendí? Sí. ¿O no entendí? Sí, Entonces, ¿qué pasa? Que ahora viene, no sé si viene un ingeniero de Cartagena, vienen a medir la tierra y meten la cinta, la mira telescópica allá en la loma aquella. Antes le decían Teodolito, ahora hay que mira telescópico. ¿Y qué pasa? Que allá te da 300 metros, pero si tú bajas, te da 350. Y hay base, perdonen que de pronto me estoy pasando, hay base y altura. La base es por donde va la seca, por ahí, eso ahí así. Y la altura es allá, que yo eso sí no sé. ¿Qué otra cosa? Bueno, señor, ¿cómo eran antes las formas de comunicación a distancia? ¿Qué canales se utilizaban? ¿Qué Yo medios pienso que ninguno. El canal no había. o qué medios de comunicación? ¿Cómo ¿Con qué se se las ingeniaban? Porque imagínense, con medidas se las ingeniaban ahora con la comunicación. ¿Cómo hacían para comunicarse? ¿Cómo hacían? Aquí no había comunicación. Y cuando yo comencé, ya después viniendo la técnica que ya vino que llama uno aquí allá a Caracas y se oye clarito como si estuviera, ahora todavía es más fácil con el celular. La tecnología. Pero anteriormente era una odisea, si se puede usar ese término viejo, No, claro. de que pasara algo aquí, por ejemplo, que Dios no siga viendo y avisarle a uno que estaba en Barranquilla. Era casi imposible. Pero yo no sé, de pronto iba alguien de aquí de la familia, duraba 3 o 4 días para llegar a Barranquilla y 3 días más para llegar a la respuesta. Era una odisea. Ahora no, ahora estamos, en cuanto a eso estamos sobrados. Porque ahora llaman aquí a Estados Unidos y ya se están oyendo y ya se están llamando.
a Caracas, donde sea, cualquier nación. Pero en cuanto a eso ha cambiado bastante. Es un poco difícil. Sí. Bastante difícil, la verdad. Y pues ahora bien, ¿qué medios de transporte se utilizaban en ese tiempo? ¿Qué? ¿Qué medios de transporte? Burro. Y además del burro De que aquí salían para Cartagena. Hacían como caravanas de gente. Le decía, Juancho, tú vas para cuándo? En martes, yo voy en martes, salían aquí a la 1 de la Se mañana. ponían de acuerdo. O por decir algo, a la 1 de la mañana. Llegaban a Cartagena a las 7 de la mañana. Yo fui 2 o 3 veces. Y allá había, hay que darle terminación, había una parte que habían, no solamente los de aquí iban, de Villanueva, para Cartagena, los de Cañaveral, los de Turbaco. Habían una, se llamaban caballerizas, unas casonas grandes de palma. Entonces, el señor que estaba ahí cortaba hierba. Cuando yo llegué ahí a Marruecos, ¿cuánto es el burro aquí? Le llevaba 10 centavos. Pero como era muy poco, sacaba un sueldo bueno en eso. Cuando venía, ya compraba, hacía la compra, vendía la carga. Pero así. Aquí tiene, hasta luego, hasta mañana. La carne de aquí la llevaban. Ese pedacito ha cambiado bastante. El abuelo mío que me crió, que no era nada, pero de corazón bastante, él era matarife. Y de aquí llevaban carne salada a Cartagena. Pollo amarrado por las patas, 4 o 5 pollos, una tusa de huevo. Usted no ha visto la tucita de huevo que hace que le meten 4, una tusa y pone un huevo aquí, después pasa aquí y ahí ella se le envuelve. para que no se Eso. maltrata. Sí, ¿cuántas docenas trae? No, traigo 5, a tanto, yo no me pago. Ahora es de allá para acá, es la inversa. Sí. La Y- cantidad. y había una diferencia, otra porque cuando hacíamos un sancocho de gallina aquí, eso sabía sabroso, tenían pesto de manteca. Ahora compras una libra de pollo y como que se marca un trapo que no tiene nada. Sabor, carne, nada. Entonces, ¿Qué decimos? ahora inyectan para que crezca. Sí. Ahora le ponen. Si nos damos cuenta, los químicos alteran La química esa la está- función de los alimentos Sí. naturales. Hay una poza desde donde está el parque, La cancha. Ahí cogí una agua todos los días, nadie agua de Cartagena en el cañón, ¿no? Que ahí. Y aquí se moría la gente de viejo, te la muestro un botón, yo tengo 87 y no me siento tan escarragachado. Está firme. Entonces hay muchas cosas que han favorecido y otras que han desfavorecido. Te decía yo que aquí vivíamos sabroso. La juventud respetaba mucho, lo respetaba. Ahora hay exenciones. Anteriormente, cumplías tu año. Un ejemplo, tu papá mandaba a la casa mía, a la casa de él, a la de él. Señor Juancho, la niña mía cumple el 24 de octubre, un ejemplo. Entonces, para que venga a acompañarme a la hija mía que cumple años ese día. Vamos a comer unos chicharrones, un arroz o otra cosa. Ahí gozando. La pelada que cumplía iba allá de mí, del otro, a las 7. Bueno, ya está lista, sí, vamos. Cuando se terminaba la fiesta a las 11, la llevaban a la puerta, señora Juana, aquí está José. Gracias, ya se no se iba. No, y a mí, mis abuelos Sí. me contaban que cualquiera persona, usted me podía ni regañar, me podía decir, y ahora muy pocas se ve eso. muy Tenían pocas. la autoridad. Tenían la Entonces, autoridad. había una cantidad de cuestiones totalmente diferentes a la de hoy. Cualquier señor que veía un pedo o un trance malo le metía un lapo, Sí. no tan duro, pero sí, Sí, y llegaba ya a la casa. Es que venía carro en enero, porque en octubre estaba eso, que se caía los burros. Y teníamos hambre, pues montar en carro y íbamos a la banca, pues ya, y había un señor y
Llegaba a la casa, niña, no, ya encontré el niñito, a mí me decían el niñito, pero entonces ya yo no pensaba que me dieron, sino lo que me van a dar. Sí, a mí mis abuelos me contaban. Tremendo el respeto, sí, cualquier señor le pegaba o lo reprendía y estaba. Y eso, Y no le podían decir nada. sí, porque era peor. ahora no, ahora tú le dices, pero mío, vaya, cara de. Sí, dicen cosas indebidas. No, incluso a nivel educativo, si uno no se sabía la respuesta, el profesor venía y le pegaba con la regla en las manos y tenía que poner las manos así. O lo rodillaban en el tablero 1 hora, 2 horas. Sí, o sea, eran castigos muy correctos. Señor, ¿usted qué valores y principios puede destacar de los tiempos pasados? ¿Qué prácticas cotidianas daban cuenta de esos valores? Había respeto, lo que acabo de decir. Anteriormente no, perdón la redundancia, no respetamos, no a los familiares, a cualquiera. Señor, ya esas costumbres viejas se acabaron. Por ejemplo, un sacramento, compadre, que descubría para dar los buenos días. ¿Cómo amaneció? Enseñar de respeto, de cariño, no sé, que eso no existe, que es compañía que es feliz. Sí. Yo tuve la leche bautizar 42 grados. Aquí. Bastante. Sí, quizás fue un récord. Y ahora tengo como 200 hijados porque los hijos de este ya tienen hijos y a veces me padrino, adiós mío. No, se sigue jugando a que se llega a dormir. Había un respeto bastante grande. Eso, esas costumbres bellas que había, se acabaron. Se acabaron, si ahí son poquitos. Pero bien, durante la época, ¿qué utensilios se utilizaban? ¿De qué? ¿Qué utensilios se utilizaban? ¿Pero dónde? ¿En la casa? ¿O en el monte, en la calle, no sé? Utensilios del hogar, del monte, cosas que actualmente no se ven, que ya se han extinguido. Ajá. Anteriormente había un señor aquí que hacía pilón. Papilar. Era como dice, por ejemplo, como una de pilar maíz o de esto, era un pilón. Ese pilón tenía este tamaño, y así de este grueso. Le hacían un hueco, ¿sí? Y una figurita abajo. Habían 2 manos, o 4. Las manos eran unos trozos de palo así, aquí delgado, y aquí estaba un porro pim, y la gente ya sabía. Se ponían tan práctica que a veces habían hasta 3 en el pilón. Tum, y ahora un compás, pero sí. Bueno, señor Donato, le agradecemos por su tiempo, por contar lindas historias, Tranquilo. todo el amor que le ha brindado a su familia. Ya yo estaba esperando esto y estaba desesperado porque yo voy al monte tan siquiera 2 horas. Yo tengo que salir y está todo los años presos. Pero hoy dije que no iba porque nosotros hablamos ayer en taller web y me dijo Mario que vaya tú. Yo no voy para Montoya. Tengo una cita con un amigo y una amiga que no las conozco, pero tienen que ser. Entonces me siento satisfecho, alegre y ahora Dios me tenga con vida y me vuelvan a necesitar cualquier cosa que yo les pueda decir, que les pueda ayudar, que pasó, pero esto no hace así. Me siento alegre y satisfecho con transmitirle algo que yo sé que ustedes no saben. En todo caso, no ha pasado nada y para mí es una satisfacción. Y me sirve de aliciente porque a veces me aburro. Pero aquí al lado grabamos toda la semana. A mí me gustó mucho. A mí también. Y me pareció interesante cómo medían los terrenos. Mira,